En esta mañana de sábado el Señor nos invita a dejar esa mentalidad, ese prejuicio de que la enfermedad o la misma muerte física son castigos de parte directa de Dios. No es así. El Señor nos invita a verlo todo como una oportunidad para recibir la misericordia. Una oportunidad para llegar a ser hijos de Dios. Igual de radical es la llamada a la conversión como la proclamación de la misericordia de Dios ante tanta pereza espiritual. Y es que la paciencia de Dios es nuestra salvación. Escuchemos este texto de Lucas, el capítulo 13, versículos del 1 al 9. En aquella ocasión se presentaron algunos a contar a Jesús lo de los galileos, cuya sangre vertió Pilato con la de los sacrificios que ofrecían. Jesús les contestó: ¿pensáis que esos galileos eran más pecadores que los demás galileos, porque acabaron así? Os digo que no. Y si no os convertís, todos pereceréis del mismo modo. ¿Y aquellos 18 que murieron aplastados por la torre de Siloé, pensáis que eran más culpables que los demás habitantes de Jerusalén? Os digo que no. Y si no os convertís, todos pereceréis de la misma manera. Y les dijo esta parábola. Uno tenía una higuera plantada en su viña y fue a buscar fruto en ella y no la encontró. Dijo entonces al viñador: ya ves, 3 años llevo viniendo a buscar fruto en esta higuera y no lo encuentro. Córtala. ¿Para qué va a ocupar terreno en balde? Pero el viñador contestó: Señor, déjala todavía este año. Yo cavaré alrededor y le echaré estiércol a ver si da fruto. Si no, la cortas. Fortalece, Dios misericordioso, nuestra debilidad, para que todos los que ahora recordamos con veneración a la Santa Madre de Dios podamos, por su intercesión y ayuda, levantarnos de nuestros pecados. La prueba mayor del amor de Dios es que nos ama tanto que decide esperarnos. Espera nuestra respuesta. Y esa opción por esperar hace sufrir a Dios. Dios sufre hasta que decidimos encontrarnos personalmente con Él. Pero Dios no nos espera imponiéndose, sino que nos espera atrayéndonos hacia sí con la fuerza de su amor extremo, con su oferta gratuita de misericordia. Es que Dios ha decidido amarnos, no solo creándonos y buscando con providencia pues nuestro bien en este mundo, sino que ha optado a amarnos creando en Él ese sentimiento de espera sufriente. Dios, en su Hijo Jesús, se presenta como el que sirve y el que entrega su vida en sacrificio. Sufre por nosotros. Aprendamos a amar con ese amor a nuestros hijos, a los que nos acompañan, con firmeza en la verdad y magnánimos en la misericordia. En muy pocas ocasiones, ¿verdad?, Jesús usa este tono amenazante, duro, en cierta manera incómodo. Toma como ejemplo 2 acontecimientos que estaban en la boca de todos: el ajusticiamiento de Pilato y el desplome de la torre de Siloé. Y es que también se acercaron a Jesús para contarle que unos galileos habían sido objeto de una represión brutal dentro del templo cuando iban a presentar su ofrenda, y ejecutados por Pilato. Estos pensaban, como en aquel tiempo, que nada sucedía sin que fuera voluntad de Dios, y más o menos declaraban que murieron objeto del castigo
de Dios mismo. A este hecho comentado, Jesús añade los 18 muertos en un desplome que hubo en la torre de Siloé. En todas las épocas hay distintas desgracias, ¿verdad? Pues ante estas situaciones se nos invita a recapacitar sobre ello y a revelar el significado de la historia. Y no decir desde una religiosidad, pues así, demasiado vulgar, castigo de Dios, ¿eh? No. Jesús declara que no se trata de un castigo. No es castigo de Dios por sus pecados, por su maldad. Los males que vienen sobre el hombre no siempre son castigo divino. Más todavía, Jesús saca una lección de ello. Son signo de la precariedad del hombre sobre esta tierra. Somos una realidad carnal, material, biológica, vulnerable, precaria, pobre. Y esto es signo de la maldad. Hay mucha maldad que nos rodea y amenaza por la culpa, que entre todos vamos segregando. Signos que desde la fe nos conducen pues, a sentirnos no solo necesitados, sino también solidarios en la misma culpa de tantos y comprender la gravedad del momento y las consecuencias de nuestro pecado personal y del pecado del mundo. Pero también nos enseña a leer los signos de los tiempos como oportunidades para el bien, ocasiones para purificar el alma, como sacrificio a ofrecer a Dios en reparación de nuestros pecados personales y ajenos, una oportunidad para unirse al crucificado y así colaborar con el propio dolor a la redención. Es lo que la Iglesia pretende cuando celebra este jubileo ordinario cada 25 años, ¿no? Abrirnos a reflexionar, a pensar sobre las circunstancias y situaciones de nuestro mundo de guerra, de odio, ¿no? Y de violencia y de abusos y de pecado también personal. Y reflexionando sobre ello decir, no, es tiempo de pedir perdón, de arrepentimiento y de cambio de vida. Hagámoslo así. Tenemos la oportunidad que Dios nos ofrece por medio de su Iglesia. En fin, Jesús usa estos hechos para recordar a sus oyentes que es preciso la conversión para no perecer por nuestras culpas, para que si viene el mal, en cualquier momento puede llegar, somos vulnerables, sirva para nuestra salvación, no para la condenación. Jesús nos advierte de la brevedad de la historia, de la vida de cada uno, que puede verse amenazada de improviso. Nos descubre Jesús, en definitiva, nuestra condición de pecadores, en cuanto necesitados de Dios, y nos reclama y exige la conversión inmediata. Nos exige una respuesta inmediata, radical, pues sin la conversión todos pereceremos. No basta reconocer a Dios, ser buenas personas, hay que liberarse del mal y del pecado, para así abrirnos a la vida y al amor de Dios. La llamada a la conversión, a escuchar su palabra, a ser discípulos de Jesús, puede ser definitiva hoy, aquí, ahora, en este momento que estáis escuchando. Nadie sabe cuándo llegará el fin de su vida. El Señor advierte que no podemos dejar la conversión para más tarde, o recibir esta llamada con indiferencia. Contemplemos junto con María, la Madre del Señor, a Jesús en su paciencia, con los discípulos de su tiempo, con la gente de su tiempo y también con los discípulos que somos hoy cada uno de nosotros.